Porque como se habrán dado cuenta, el proceso es también un examen de la teatralidad, de los roles, de la representación. En primer lugar, quería invitarlos a pensar en los dos títulos de estas dos novelas. Bueno, La Metamorfosis no es una novela, pero esta, digo, es un cuento largo y mm, en parte es más novela y es más largo, pero la metamorfosis y el proceso. ¿Qué es un proceso? Desde luego que es un proceso legal, pero es una palabra que usamos para dar cuenta de otros procesos. Un proceso es un camino de, que recorre algo a través de lo cual se convierte en otra cosa. O sea, es una metamorfosis también, ¿sí? Entonces piensen en esa diferencia entre proceso y metamorfosis, porque en las metamorfosis, cuando hablamos de metamorfosis, no se ve el proceso. Gregor Samsa se despierta convertido, transformado en un monstruoso bicho, pero no vimos el proceso. O lo que sigue, que es cómo empezamos a conocer a la familia y a ver cuáles son las posiciones de los miembros de la familia. Ese es el proceso que explica la metamorfosis, ¿sí? O sea, te transformaste en algo y luego se va a explicar el proceso, pero el proceso es invisible. Y en cambio aquí lo que vamos a ver es el proceso mismo. La obra no solo trata de un proceso, es el proceso. El proceso que convierte a alguien de qué en qué, de vivo en muerto. O sea, la vida es básicamente ese proceso, ¿no? La vida es el proceso que transforma a alguien de vivo en muerto y la novela esta transforma a alguien de vivo en muerto. Pero de vivo en muerto significa muchas otras cosas también. Significa de inocente en ¿en qué? ¿En culpable? No exactamente, porque él termina no culpándolo de algo. Y entonces, tal vez tenemos que remitirnos a otra definición de inocencia y lo que es contrario de inocencia, y creo que uno puede remitirse a Blake, a William Blake, y a sus cantos de inocencia y de experiencia. Entonces el proceso transforma a un inocente en alguien con experiencia de que del proceso mismo, porque además el proceso es la vida entera. Entonces vean cómo la claustrofobia de este relato es esta autorreferencialidad, porque en últimas es una alegoría de la vida como proceso, es decir, como cambio, pero también, o específicamente, como un proceso legal. ¿Qué es un proceso legal? Un proceso que agarra a alguien y dice si es inocente o culpable, y lo castiga o lo indulta. ¿Cierto? Entonces también el proceso legal transforma a alguien en otro. Transforma a un hombre en un culpable o transforma a un hombre en un inocente. Bien, bien. Por otra parte, entonces quería decirles de qué se trata, de qué se trata ese proceso a través del que se hace a alguien, se construye a un personaje. Habrán notado que Joseph K. no es un personaje literario exactamente, o sea, ¿cómo es? ¿Qué parte del ser humano ilustra? Pues no, ni idea, ¿no? O sea, no es bueno ni malo, ni a veces es precipitado, a veces se cree muy elocuente y muy valiente, como cuando se pelea con la casera y luego en la primera, al final de la primera audiencia también se cree con un poco de gloria, también es oprimido, también es no. Entonces, más que un personaje literario, pues parece una aproximación a una persona o a las sombras de una persona, de cada persona, ¿sí? Ustedes no, uno casi que no puede decir, y quiero que se fijen mucho en este rasgo,
de K porque es lo de la fábula que les decía el otro día, ¿no? O sea, en su aspecto fabulístico, que es como si leyéramos La liebre y la tortuga, entonces ustedes dirían, uno diría, ah, sí, yo en esto me parezco a K, pero no es en esto, es en todo, porque K es de todas las maneras que puede ser un ser humano. Impaciente, paciente, curioso, no, indiferente, preocupado, autoritario, incluso sometido. Entonces, es una fábula muy rara. Es una fábula como que en la que todos los personajes de una fábula estuvieran en uno, ¿sí? Pero también además tenemos otros personajes. Y vean cómo estos libros a veces de Kafka se vuelven tan didácticos, tan como fábulas, que uno termina diciendo, bueno, entonces esto equivale que ahora que me está hablando de la pintura, está hablando sobre la representación y sobre el arte, ¿qué es lo que tengo que entender? Entonces termina siendo como un ensayo, pero ilustrado, lo cual tiene que ver, por cierto, con que Kafka era dibujante. O sea, estos son como los dibujos que acompañarían a un tratado. Y el proceso, esta novela, sería un tratado para mí sobre, bueno, no lo voy a decir yo, sobre qué. No, digan ustedes primero de qué creen que es una palabra, que no sea la vida, pues porque sí es la vida, pero otra. ¿Qué puede ser, Felipe, Yamín? Pues está pensando en la culpa, Sí, pero sí, sí, la culpa. O sea, esa es la que yo diría. Es un tratado sobre la culpa. ¿Qué? ¿Pero qué? Ahora sigue. pues sí, no, como sobre esta forma de estar incurriendo en algo sin saber qué es, sin conocer lo que uno incurrió, Uf, y cómo bien. uno se empieza a ser alguien en esa acusación, y en eso, y en ser acusado uno empieza a cambiar y a traer su propia culpa, y es como, me pareció Ujú. muy loco, me pareció muy difícil de leer y muy pesado. Es No lo pesado, había leído es muy antes. doloroso de Muy leer, doloroso muy. por eso, porque es una atraparse constantemente en la culpa y en querer superar esa ley de la culpa, pero siempre vuelve al mismo lugar. Es tan Me parece doloroso de bien leer que fuerte. yo ayer me metí en mi proceso, en mi propio proceso, como para vivirlo en la carne mientras trataba de entender. Es insoportable de leer, realmente es Uf, casi insoportable, porque además, pues da vértigo, ¿no? Porque te das cuenta de que es tu condición, es un libro sobre tu condición exacto. humana. Estás condenado a muerte, estamos condenados a muerte, ¿sí? Pero no solo, sino que estamos en un proceso en el que constantemente sabe algo de nosotros que nosotros no sabemos. Ujú, Nuestra condición es el ser vistos y el no saber cómo se nos ve. Ninguno de ustedes sabe cómo los ven en realidad, ¿sí? Y yo casi que creo que inventamos las redes sociales para cumplir con la fantasía de que podemos saber cómo nos ven. Y casi que nos hacemos insultar para tener la fantasía de que así sea insultándonos, así sea con cara de monstruo, podemos saber que nos ven de alguna forma. Porque es una condición muy abismal el no saber cómo se nos ve, qué cara tenemos. O sea, físicamente nadie puede verse su propia cara, la podemos ver en un espejo que ya está al revés, además, o sea, al revés de cómo nos vería otro. No nos podemos ver, solo nos pueden ver otros, pero además no podemos saber cómo nos ven otros, porque el que nos critica y no sé qué tampoco nos está viendo así, ni solo así, sino que está diciendo eso. Entonces ese es el abismo sin fin, ¿no? Y ¿Cuál es el lo que es relato? espeluznante es que uno siente esos efectos. Uno no sabe cómo lo ve, pero uno sí Sí, siente ese efecto. sí, Entonces es súper horrible porque está es súper totalmente desprendido horrible, de mi control, pero es lo tengo que súper sufrir. horrible, Es horrible. es súper horrible. ¿Cómo y cómo lo estoy sufriendo? Ni siquiera sé cómo. No sabemos Exacto. nada, es un secreto. El proceso es secreto, la acusación es secreta, ¿sí? Podemos medio participar de algo, pero ¿de qué? Pues de un medio teatro ahí, de cogerle la mano a Lenny en secreto y luego, ¿sabes? De cosas completamente secundarias a nuestro proceso. Felipe. Entonces,
Al comienzo dijiste algo a lo que quiero volver. No bajen la mano los que tienen la mano arriba, que ahora vamos, que ahora les doy la palabra. Al comienzo decías, uno incurre, que me encanta esa palabra, en cosas, entra en cosas, se mete y cae en cosas sin saber ni siquiera, pero así se forma, así uno termina siendo quien es. El personaje Joseph K. es incurrir en una cosa, buscar las puertas del tribunal y luego buscar al abogado y luego todas esas torpezas que además ni siquiera son torpezas porque no podría haber, cualquier otra cosa habría sido torpeza también. Entonces, ese proceso es también el proceso de formación de un personaje. Para los demás, Felipe y todos, uno no es una persona, uno es un personaje, ¿sí? Incluso, no sé, yo te conozco, acá te veo, no te estoy determinando, ni siquiera estoy diciendo Felipe es bueno o es malo, pero Felipe Yamín para mí es un aspecto, es algo que yo tengo en mí y yo para ti también, es una máscara igual, ¿sí? Casi que una atmósfera a veces, casi que un sentirse, pero entiendan que una persona no es perceptible. Nadie puede percibir a una persona y yo creo que eso es parte de las cosas que nos dice esta novela. Entonces, el proceso de la vida también es el proceso a través del cual una persona se convierte en personaje o personajes. Y eso es lo mismo que pasa con un proceso jurídico. O sea, entra una persona, la persona, como tú sabes que eres abogado, Felipe, no se juzga a una persona, sino a un delito. Entonces la persona se convierte en el personaje que cometió un delito también. Entonces, vean todo eso, que se trata de los puntos de vista, de la completud y de la incompletud, de la imposibilidad de estar completo, de ser. Sería chévere leer esto al mismo tiempo con el monólogo de Hamlet, con esa pregunta acerca de ser o hacer, que es en realidad, pues nosotros decimos to be or not to be, esa es la pregunta, pero es to be or not to be algo, o sea, es qué ser. La pregunta de Hamlet es qué cosa ser, y es la pregunta del proceso también. Bueno, Ilana, y luego Fernanda, y luego Felipe. Buenas noches Buenas todos. noches. Cuando Felipe dijo culpa, yo iba a decir inocencia, pero no iba a decir inocencia como la ausencia de culpa, sino yo desde el principio tal vez no pude superar como una ingenuidad que K aceptó como tal vez como de una forma infantil lo que se le estaba diciendo, usted está en un proceso, venga, va, o sea, nadie lo obligó, nadie le dijo que no hubo ningún tipo de coerción y me pareció que a medida que ibas pasando el libro y yo sí sufría y me sentía claustrofóbica y como cuestionaba qué tanto nosotros participamos en el contrato social de lo que nos pasa o lo que no nos pasa, pensaba que él lo que perdió fue la inocencia, Ujú. eh, Sí, perdió su niñez. Eso sí. pensé. Bien. Y esa inocencia sí la podemos llamar inexperiencia, pero bueno, en ese sentido no es tan interesante llamarle una experiencia porque no la debemos llamar en negativo, sino en algo positivo. Entonces, inocencia no es lo contrario de experiencia, y Lana, según esto, sino que sería una pureza, un ser el mismo, un ser en sí, un ser él mismo como él mismo, y luego el proceso lo corrompe y eso sería el proceso, o sea, su proceso sería de puro a, a No, no puro ya, o de qué, o sea, esa inocencia que sería, o de niño a adulto y sería simplemente una cosa de edades, o de vacío a lleno, ¿cómo sería? como de confiar a cerrarse, Ok, como de confiar ok, a dejar de creer. O sea, al principio sí, aceptó y estuvo abierto a lo que le iban a decir y después empiezan a haber visos de que se cuestiona y que se cuestiona también la realidad de lo que está sí, pasando. ok, Y en el principio me pareció que como que como que se comió el cuento para
Sí, pero también eso que estás diciendo también es un proceso de la confianza en el propio poder a la constatación de la impotencia, que sería su educación, ¿no? Porque al comienzo, eso que tú dices, acepta, también para mí más que acepta es, cree que puede influir en algo, que él se va a presentar ahí, va a decir, yo no he hecho nada, y se da cuenta que eso no tiene nada que ver, de que él no puede decir nada y entonces se muere. Y entonces crece y se muere, pero me parece interesante eso de que también, si te leo bien, es un proceso del individuo a lo social, ¿no? De darse cuenta realmente de lo social y darse cuenta de que no depende de él nada de lo que le pase. Y si depende de él, y con eso vuelvo a lo de Felipe, que uno incurre en cosas sin ni saber, si depende de él inconscientemente. Y está esta frase horrible de la culpa atrae al acusado, que ese, pues este es el tribunal que es para ti porque tú te sientes culpable o te sabes culpable o inconscientemente te sientes culpable, de modo que por eso es que te estamos juzgando, porque tu culpa trajo al tribunal. Bueno, bien. ¿Algo más, Ilana? No, Fer, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Pues nada, digo, creo que no solo aplicaría el proceso, sino a todo lo que hemos estado leyendo, que para mí cada vez me parece, no sé si más obvio, pero más inquietante la sensación de que, claro, es la aceptación de una culpa, pero el deseo de esa culpa, ¿no? El deseo del mandato Sí, como única, no sé si como única, pero sí como directriz, sí, y que cuando eres joven o no tanto, lo que sea, pero que te guías por esa parte de querer ser, que lo más, quizá la analogía más clara es la jurídica, ¿no? Pero de querer adecuarte a una serie de normas, pero que también se aplica a cualquier otra, ¿no? sí, A ser aceptado por los demás. Y de pronto llega un momento en tu vida en el que crees que para ti ya no es importante ese deseo y lo sustituyes con otro, ¿no? Y se van sustituyendo por deseos de mandatos que casi ya no sí, parecen mandatos. sí. Y siguen Entonces, siéndolo. siguen siéndolo, ¿no? Sí, Ujú, o sea, no sé, de pronto sí, sí. ¿Qué es la dices, ya parte? no Sí, por esto, dale. sino por aquello, y no sé, de pronto, no sé, si estás enfermo, lo que quieres es que los médicos te perdonen, ¿no? Te Sí, perdonen de alguna manera todas las faltas por las que hayas caído en la enfermedad o no enfermedad en la que estés, y siempre quieres esta aprobación, y es, pues, no sé, ya no sé si juzgarla mejor o peor, ya no sé cómo, sí, pero siempre es un anhelo de sí. que alguien te califique, y Sí. eso en qué te va a convertir a la larga. No sé, la pregunta es si eso alguna vez se termina, ¿no? Pues con la muerte, cuando No, finalmente te clavan te degüellan la piedra y como un perro, dice él, exacto. Pero bueno, sí, en lo que sí. dices varias cosas. ¿Ya? Si ¿quieres seguir o ya? No, 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 ya, ya, Bueno, gracias. entonces quería referirme a varias cosas. Yo pensé, esta vez que lo leí, pensé varias veces en la enfermedad. Pensé que todo el proceso podía también ser un proceso médico. Cualquiera que haya tenido una enfermedad con, ¿sabes? Exámenes, curas parciales, diagnósticos, prueba y error, hospitalización, contigüidad con otros enfermos, eso se puede traducir a un proceso de enfermedad, que era también, por cierto, muy el caso de Kafka y su enfermedad. Y entonces está la cosa de la falta, de lo que dices los médicos como unos sacerdotes y también como unos abogados, que uno quisiera apelar a los médicos como abogados de uno ante el tribunal de la vida y la muerte, de la salud y la enfermedad. Mira, mira esa relación de médico y abogado, que además son estos como pilares de la sociedad supuestos, ¿no? El médico y el abogado que conocen las dos leyes, la ley de los hombres y la ley de la vida. Y bueno, y en el cuento aparecen los médicos y el sacerdote también en la catedral. Pero entonces, esta noción de que la enfermedad consiste en que a uno le falta algo, ¿no? En una carencia, bueno, incluso si es en una cosa que le sobra, como qué sé yo, un tumor es una falta también, te falta no tenerlo, ¿sí me entiendes? Hay una carencia y es la misma palabra para cometer una falta.
incurrir, para usar la palabra de nuestro abogado, Yamin, incurrir en una falta, o sea, volverse faltante. Bien, voy hacia algún lado con esto. Y entonces uno espera una absolución por esa falta, ¿sí? No, en realidad no eres culpable, pero, y es lo que nos dicen en esa parte final o casi al final de los tipos de absolución y la absolución definitiva, pues esa es imposible, pero ¿por cuál tipo te quieres transar? Y tú ves que ser absuelto no es posible porque ya se está encarnado, o sea, no es posible. ¿M? Pero al mismo tiempo, ser culpable no es posible, que es lo que acá dice en la catedral. ¿Cómo es posible ser culpable si se es su nombre? ¿No? Ahora lo veremos. Bueno, entonces eso, ser absuelto no es posible, pero Fernanda, ser curado, sí, o no en el caso de Kafka. Pero entonces lo que él dice absolución parcial, yo creo que es como la cura de la enfermedad o la cura por parte del tribunal. Pero entonces, para volver a Ilana, esa cura te devuelve a dónde, no te devuelve a la inocencia, ¿sabes? ¿A qué? ¿Cómo quedas? ¿Cómo quedas curado? ¿Cómo queda el curado o la curada? Bueno, eso. Y para referirme a la primera parte de lo que decías, Fer, es las distintas formas de la ley, ¿no? Como tú dices, uno vive y entonces se adapta a convenciones sociales, se adapta a necesidades vitales, se adapta a no sé qué. Y la ley a veces reviste también la forma de desobediencia de la ley. Y Mm, resulta que esa desobediencia de la ley también es acatar la ley, ujú, ¿no? Todo es ujú. estar dentro de la ley, que es, pues lo que dice este libro también, no te sales de la ley. Y por eso es, ¿cuál sería la salida? ¿Cuál sería la única esperanza para salirse de la ley? Pues no, no sé cuál hay. ¿Hay alguna en este libro, en la condena, que obedece el mandato de matarse? ¿Cuál hay? No la hay porque hay comunidad, ¿no? O sea, No no la sé hay. si mientras haya un otro Sí, o mientras haya dos. otro, no. O sea, entonces la figura, digamos, sería la de los dos, la del final de los dos agarrándolo a lado y lado. Y mientras Ujú, haya eso, ujú. no hay salir de la ley. Bueno, Ok, bien, bueno, gracias. gracias. Felipe, Hola. hola. Eh, hay como no sé si estoy equivocado, pero ahora que preguntas, ¿cuál, si hay una salida de la ley, hay como una especie o hay una alusión ahí como de pronto a eso, pero que es como no bloqueada, o sea, no, como apenas aludida, que es como el fantasma del campo, lo llama, Sí, que es señor, bien. que sería la salida, pero pues en ese no existe, no se puede, pero que el tío viene del campo y al que el tío es el fantasma del campo, Eso es súper, aún sí. la posibilidad, pero pues él no la coge. El tío llega con el tío, el fantasma del campo, el tío le dice en el campo esto habría sido mucho mejor o no habría pasado nada, y al final salen de la ciudad cuando ya se va a cumplir la sentencia que es que él se muera. ¿Te acuerdas que van por la ciudad, atraviesan la ciudad y salen de la ciudad? Y luego nos vamos a detener en esa última escena que para mí es muy intrigante. Y entonces hay una esperanza del afuera en el campo. Ok, bien. Pero como dices tú mismo, ese campo no se llega. Ese campo es como la tierra prometida de Moisés. A la tierra prometida Moisés no llega. La ve, no se ve. En la vida no se puede ver el campo. Es muy bueno esto, porque nuevamente Felipe el campo podría aludir a el jardín, al jardín de donde venimos y somos expulsados según nuestro mito, al jardín de Edén, porque es lo más parecido a el campo, ¿sabes? Digo simbólicamente. Y ese campo, entonces la ley sería un problema de la ciudad, de la construcción de la ciudad, y ciudad, me refiero a ciudad también como la sociedad humana, y en el campo habría otra cosa. Pero entonces ese campo me parece súper complicado porque, por algo de lo que no hablamos la vez pasada, y es que el personaje de Ante la Ley es un campesino. Sí. Eh, ¿Ves? Es que todo termina Y es enroscándose. que Que también es, lo otro es que ese campo, la imposibilidad también, pues está ahí como un poquito del lenguaje, ¿no? Porque
Sí. porque la cantera esa final, que es Ujú, la que construye también la ciudad, exacto, es también la que construye la novela, ¿no? sí, La que construye un sí, poco la sí. materia de la escritura, un poco. Sí, muy O sea, bien. Todo lo que pasa en la novela está hecha por esa cantera en la que él va a terminar muerto, la cantera de donde se sacan las piedras y la cantera es un hueco también. Y volvemos entonces a la falta con la que se construye, con la que se edifica el personaje, también se construye a partir de una falta. Bueno, cada vez es más desesperante, ¿no? Bien. ay, puedo decir una cosa rápido Sí, sobre sí, esa sí, palabra que dijiste, sí, desesperante. sí. Solo que hay una frase que me parece chévere que dice que parecería ser una referencia a la misma novela, que dice, era consuelo o desesperación lo que quería conseguir el abogado. Sí, sí, Entonces, sí. pues, es una pregunta. Esa es impresionante, esa la tenía ahí para que habláramos. Y habláramos de una vez, ¿era consuelo o desesperación? ¿Te quieres consolar en algo o desesperarte, pero además por lo mismo? Y como el consuelo desespera, también porque el consuelo significa que no hay esperanza, sino consuelo. Bien, bien, bien. Juan, ¿Qué tal? Buenas ¿cómo noches. estás? Bien, gracias. Y bueno, por un lado, un poco lo decías, pero empieza igual que la metamorfosis, ¿no? Alguien se despierta en su cama y irrumpe en un punto una transformación, en otro un proceso. Sí. Parecen tematizados de forma distinta, pero parecen parecidos. Lo mismo con la condena, porque el proceso es una condena en sí misma, ¿no? Ujú, Y en el momento que el padre lo condena, como que él no puede escapar y en el momento que está en el proceso, él corre hacia el proceso. Después todo el tiempo pensaba en Borges también mientras leía, eh, porque así como, bueno, tiene algo todo el tiempo como de discusión talmúdica, ¿no? En la sí. novela, y de que todas las posibilidades pueden ser y que todo el tiempo pensaba Borges de acá tomó cómo después tematizar de otras maneras todas las posibilidades pueden ser, ¿no? La biblioteca de Babel, el libro de arena, o sea, todo eso es, sí. Lo veía ahí. Después la escena que traías en la catedral, que es muy hermosa, toda esa escena, la verdad tiene unos momentos muy poéticos, también en la aproximación al abogado, ¿no? Es como muy poético. Y después pensaba con respecto a la culpa, que es como una pregunta de no qué hizo, sino si es culpable o es inocente, y todo el tiempo me traía como con ese eco de discusión talmúdica que en hebreo no existe el verbo ser en presente conjugado. Entonces, no existe el yo soy, que es la pregunta en algún punto de si es o no es culpable o inocente, Ujú, y que eso lo empuja a toda una serie de búsquedas que terminan siendo laberínticas y que enigmáticas y sin solución, y lo sí, pierden porque la pregunta por el si soy o no soy o a dónde lleva eso es como a sí. ningún lado finalmente, ¿no? Es Mm, asfixiante y lo pensaba que un judío esté escribiendo eso me hacía sentido porque el hebreo es más volcado es el hacer, ¿no? O el existir o el hacer que el ser. ujú. Como hay algo como una pelea contra el ser en algún nivel. Ok, bien, sí. Y entonces se califica, si se dice que algo es algo, se dice simplemente, pues se yuxtapone una cosa y la otra, de alguna forma. Quería hablar de ese ser entonces. Entonces, según esto, Juan, la definición del ser, el intento de definición del ser, que es la pregunta de Hamlet nuevamente, es la pregunta existencial, ser o no ser, pero es ser o no ser algo, o sea, ¿qué hacer? ¿Sí? O quedarse quieto, que es la pregunta de Hamlet, quedarse quieto o hacer. Y lo dice en términos, Shakespeare lo dice primero en términos de ser o no ser, pero luego se revela a lo largo del monólogo que es el qué ser. Entonces, el tratar de definir el ser sería la entrada al laberinto y sería la locura. Y por cierto, es la locura de Hamlet. Entonces, y sería la locura aquí también. Y aquí sería ser inocente o ser culpable.
que en últimas es la misma pregunta de Hamlet porque es haber hecho o no haber hecho, ¿sabes? O haber Sí, bueno, sido o no haber ¿quién sido. soy? ¿Ah? O incluso quién soy. Sí, es quién soy y quién soy es en términos también de que afecté, porque la afectación pues sería la culpa, o bueno, sí, quién soy. ¿Y quién soy? Entonces es la pregunta maldita. ¿M? Y es la pregunta, entonces nosotros estamos, acostumbramos pensar en la pregunta del juicio, en la pregunta maldita, como está bien o está mal, que pues es comer el árbol del bien y del mal, ¿no? Pues para mí la interpretación de ese árbol es el hombre y la mujer, o la mujer y el hombre más bien en ese orden, creyeron que podían decir si algo está bien o algo está mal, y ese engaño es vivir fuera del paraíso, ese engaño es vivir condenados, este engaño es vivir aquí, ¿sí? Bien o mal. Entonces, la mera pregunta de él, o su deseo de que lo absuelvan o lo condenen, eso, pensar que eso es algo, esa es la pesadilla. Y sería nuevamente la expulsión por comer del árbol del bien y del mal. Pero lo que me interesa mucho es, y que no había pensado en eso, es que la división bien y mal es igual a ser o no ser. Ahí está. Y las dos son igual de malas. O sea, las dos son imposibles de contestar y solo dan paso a un laberinto del que la única consecuencia es la condenación. Porque no se puede entender, que es de lo que se trata el proceso también, porque este proceso está determinado en otra parte, es secreto, pero además ni siquiera podrías entenderlo y además está muy remoto, que también tiene que ver, Juan, que también es muy judío en el sentido de todo este orden, estos distintos órdenes o las distintas capas de la creación, ¿no? Entonces, aquí estamos en este juicio, sí, pero luego hay otro tribunal en el que es el que podría dar la absolución, pero no tienes acceso a él, de lo que hablábamos también en la parábola de ante la ley de un guardián y otro y otro. Bueno, que es una imagen del infinito, que puede ser una imagen pesadillesca de lo infinito. Eh, Juan Manuel, hola. Hola. Bueno, a mí me hizo pensar mucho este libro en un poco la culpa era lo primero que se me vino también, pero para que haya culpa tiene que haber también un juicio. Entonces, para mí es toda una reflexión sobre lo que es el pecado original, sobre lo que es juzgar. Y hubo un momento, hay un momento que es extrañísimo en el que no es un momento, es como una dinámica en todo el libro donde hay ciertos personajes que están viendo desde ventanas, desde la escalera, y siempre todo pasa con alguien viéndoles. Sí, Entonces, es como este desdoblamiento que también hay cuando uno se está haciendo lo que dicen un examen de conciencia, ¿no? sí. Entonces, es todo este ejercicio de cómo funciona el mecanismo de la culpa, donde uno mismo se pone como juez, donde uno se pone como víctima. Entonces, me interesó en la medida en la que también explora, y esa es como es una duda que tenemos como personas, o que tengo, que es qué es exactamente el pecado original. Entonces, para mí, que es también una exploración de eso, que es de esta culpa que tenemos desde que nacemos hasta que nos morimos, Mm, y cómo hago para saber qué hice mal. sí. Sí, y ese es lo que ahí se pregunta, ¿no? O sea, todos hablamos del pecado original, hay pecado original que supuestamente pues es la desobediencia esa, que es supuestamente el comer del árbol del bien y del mal, que es pretender que se puede saber qué está bien o qué está mal, ¿ves? Se muerde la cola otra vez, se enrosca otra vez. Em, y la culpa, bueno, yo quería hablar hace un rato de algo y ahora lo uso para responderte a ti. Ya que estamos hablando de la expulsión, ¿recuerdan que la consecuencia inmediata de comer del árbol del bien y del mal, recuerdan cuál es? Que el hombre sabe que está desnudo. Y entonces Dios le dice, ¿cómo supiste que estás desnudo? No, no sé qué. ¿Sí? Bien. Entonces, la primera consecuencia es la vergüenza, la conciencia de la desnudez. Y es la última palabra de nuestro libro. Pues, sí, es la última oración de nuestro libro. Como un perro, dijo, cuando ya lo, pues están matando.
era como si la vergüenza hubiera de sobrevivir a su muerte. O sea, incluso más allá de la vida y la muerte, de la absolución o la condenación, de haber sabido o no sabido, porque no se supo cuál era la acusación, lo que permanece es la vergüenza, que es el saberse desnudo que tenemos desde el pecado original, ¿sí? Desde esa primera escena de transgresión. Y volvemos, Juan, a el ser visto, o sea, el saberse desnudo es saber que otros te ven, ¿sí? Y la vergüenza de estar desnudo es que otros estén viendo cómo eres sin que puedas vestirlo como de lo que quieres ser, ¿no? Entonces, bueno, ese final es aterrador, o sea, es el final más de terror que yo he conocido en la vida, ¿no? Que la vergüenza, no, o sea, ni siquiera hay un alivio en que se muera, la vergüenza va a sobrevivirlo, no lo va a sobrevivir el recuerdo, ni, ¿sabes? Sino ese sentido de la desnudez. Bueno, por otro lado de todo lo que dijiste, lo del punto de vista, que siempre hay alguien mirando y al final, es que quiero que nos detengamos, y lo voy a hacer pronto antes de que se nos acabe el tiempo, en la escena final de esa figura que está allá en una ventana, del espectador, esa figura que para mí es el lector, o sea, tú apareces en el proceso todo el tiempo mirando, tú como lector, ¿no? Mirando por una ventanita, mirando de un lado en el público. Y entonces podemos hablar de ¿qué gente hay en un teatro, sí, en un espectáculo de teatro? Pues actores y espectadores, ¿no? Son los dos que hay. Pero en este caso, los espectadores muchas veces también están siendo actores que hacen de espectadores. Entonces eso es infinito, ¿sí? Porque el espectador también es un personaje que es el espectador. Entonces, ¿dónde está el espectador de verdad? ¿Dónde está el que está fuera de esto? Pues supuestamente en la divinidad, supuestamente son los dioses, ¿sí? En el Olimpo, lean la fábula del hombre de Juan Luis Vives, que lo explica muy bien, ¿no? Cómo el mundo es un teatro y los dioses están ahí celebrando el cumpleaños de Juno y viendo la representación y sale el hombre que es el mejor actor de todos, etcétera. Pero, pero entonces eso, el punto de vista y la división de uno mismo entre actor y espectador, pero eso, Juan, que podría ser un consuelo porque dices, ok, bueno, me puedo salir del actor y observarme, pero es que el observador se convierte en juez, que es un personaje a la vez, ¿sí? ¿Y quién está viendo a ese juez y a a la persona que es juzgada y a la persona que es juez? O sea, tienes tu juez interno y quién está viendo al juez y al juzgado, y quién está viendo a ese juez que ve al juez y al juzgado. Y eso que puede conducir a la liberación en la meditación budista, ¿sí? Del testigo interior que ve, también puede conducir a la pesadilla en el juez del juez del juez del juez. Fíjate, es el infinito infierno y, y la infinita salvación. El infinito infierno de la culpa y la infinita salvación de la inocencia. Wow, bien. Y que ninguna es posible, y que todas son fabricaciones de nuestra relación con la ley de la neurosis, en últimas, que está bien de lo que trata el libro, o sea, ¿no? Rubén, Hola, hola. sí, a mí me pareció que es una expiación caótica, la verdad, la de Mm, Joseph K., ¿no? ok. Y también como el tribunal es caóticamente armado y muy precario, muy sucio, muy desprolijo, Vulgar. Eh, vulgar, y eso lo va sí. inmiscuyendo a él y a caer y apresurarse, y es angustiante, la verdad, muy angustiante, pero sí, para mí es una expiación de Joseph K., que también un poco es la vida, ¿no? Un poco que vamos despiando hasta llegar a la muerte, ¿no? Vamos pagando culpas a veces. Pero entonces, Culpas que no sabemos qué. según eso, termina siendo inocente, pero la consecuencia y la causa de la inocencia son la muerte. O sea, la única posibilidad de volverse inocente es matado y la única posibilidad de decir que es culpable es que se cumplió en él una sentencia de muerte. O sea, la muerte es el final, pero la muerte no resuelve nada, pero además sobrevive la vergüenza. O sea, todo mal. Y
Y te iba a decir también otra cosa, eso del caos me interesa porque es y no es borgiano, fíjate Juan Morris, porque es un sistema de combinaciones, pero es lo suficientemente onírico para que se borronee también, no es como las bibliotecas de Borges y como todas esas teorías de posibles construcciones del universo, sino que es por medidas caótico y por medidas ordenado y luego todo eso se nubla, hay un nublamiento porque está el sueño también. ¿No se les pareció, no les recordó? Porque tú decías Borges y yo les iba a preguntar, Alicia en el País de las Maravillas, ¿no les parece muy Lewis Carroll también? Además, ¿se acuerdan que al final de Alicia en el País de las Maravillas, vuélvanlo a leer o léanlo si no lo han leído, hay un juicio también? Y es en el juicio que al final, cuando ella se le vienen todas las cartas encima, como una condena también a Alicia y Alicia despierta, que sería el equivalente a esto de la condena de muerte esta, cuando lo matan, que volviera a despertar, porque este libro empieza con despertar también, termina con morir. En la metamorfosis también, y es como esa muerte a otro despertar. En la metamorfosis esa muerte, de hecho, da paso al despertar de la hermana a una adultez, ¿no? Y a otra vida, al matrimonio. Entonces, entonces, fíjense, y en Alicia se vienen todas las cartas, ella despierta y las cartas en realidad eran hojas. Entonces, la esperanza tal vez está en una traducibilidad del acontecimiento a otro orden o a otro plano. Es decir, y esto es totalmente extra libro, o sea, esto no es muy riguroso, pero ya que estamos hablando de cuál es la esperanza, sería que K se despertara en otra vida, K con K de caos, pensé ahora que Rubén hablaba, K se despierte a otra vida y en esa vida en realidad no lo están matando, sino que se está, no sé, se le cayó la almohada encima y se despierta. Sí, sí, la esperanza es eso, la esperanza es que sea un sueño, en últimas. La esperanza es despertar, pero nuevamente se rosca. Si la esperanza es despertar y todos estos personajes se despiertan a lo que se despiertan, a estar convertido en un insecto o a estar como acusado de un proceso que no entienden, entonces, ¿qué esperanza es esa? Bla, bla, bla. Y bueno, y lo basuriento, como todo esto está amontonado, indiscernible. Hay un problema aquí y tiene que ver con la exégesis y con lo que decía Juan de las letras y de la lectura de la Biblia y de lo judío en este libro, pero hay un problema aquí de legibilidad, como que nada se puede leer, entonces es la obsesión por leer la escritura, ¿sí? Y qué hay ahí y qué interpretaciones hay y qué equivale a qué, porque las letras son números está, pero también la imposibilidad de no lo estoy viendo. ¿Ustedes han soñado que leen un texto que se les borronea en el sueño? Bueno, yo paso noches enteras leyendo libros que no puedo leer, como de verdad que dice ahí, no entiendo, se me va el renglón uy, es una pesadilla horrible y el leer a Kafka es un poco así y pues si lo que le pasa acá en el proceso es así, como que las cosas que le dicen, ¿no? De su inocencia, de su culpa, de lo que puede esperar, de toda esa cosa de debe participar más, debe participar menos, o qué tal cuando le dicen su proceso, es que me han dicho que va mal, o uy, acabo de perder la oportunidad de tener una ventaja de no sé qué, pero en qué momento, ¿no? Entonces es el no tener control también, que es lo que nos pasa en los sueños, en las pesadillas, no tenemos control. Bien. ¿Alguien más o empezamos? Ya vamos a terminar, pero también podemos mirar, revisar Felipe y luego ya empiezo a revisar los Solo otros. rápido, que la esperanza también podría ser publicar, pero eso es solo como una especie de absolución temporal, una de esas soluciones temporales O- Ok, la que se me... esperanza es que este libro tenga un lector. Sí. ¿Eso? O sea, la esperanza es el lector. O sea, la esperanza, bueno, de una vez vamos a leer el final. Yo no quería hacer esto porque además es como una maña de última clase, empiezo por el final, pero quiero que leamos el final antes de que nos quedemos sin tiempo. Ok. Y voy a leer las 2 páginas casi todo. Bueno, para no exponer acá al aire nocturno
bastante frío, sin permitirle que se moviera, lo tomó por debajo del brazo y caminó un rato con él, mientras que el otro hombre buscaba algún lugar adecuado en la cantera. Cuando lo encontró, hizo una seña y el otro caballero condujo a K hasta allí. Estaba junto a la cerca. Una piedra desprendida yacía en el suelo. Los hombres sentaron acá sobre la tierra, le hicieron echarse junto a la piedra y le pusieron la cabeza sobre la piedra. A pesar de todos los esfuerzos que hacían y de toda la colaboración que les prestaba acá, la posición seguía siendo demasiado forzada y poco creíble. Me voy a ir deteniendo, poco creíble ¿para quién? ¿Sabes? Eh, Tiene que tener una posición natural de qué, que esta resulta demasiado forzada. Además, véanlo de estar acostado en una piedra que se ha soltado. ¿Cómo se hizo en una cantera, que es un hueco sin concierto, un hueco de lo que resta, pues, que se va sacando, se forma un escenario. Y es en ese escenario justo que él va a poner la cabeza sobre la piedra, que es como una piedra sobre otra piedra, ¿me entiendes? Casi como una construcción, un poco. Bueno. La posición seguía siendo demasiado forzada y poco creíble. Uno de los caballeros le pidió al otro que le dejara ocuparse por un momento de la postura de K, a él solo, pero el resultado tampoco mejoró así. Al final dejaron a K en una posición que ni siquiera era la mejor de las que habían probado con anterioridad. Vean eso de la posición. ¿Qué posición debe tener el que van a matar? ¿Y qué posición debe tener el cadáver? Y cómo lograr una posición, cuál es la posición del final de tu vida y vean, piensen en todos los significados que tiene esa palabra y que tiene que ver con lo que hablábamos antes de cómo nos ven los demás, de la imagen de uno y su posición. Bien. Entonces, uno de los señores abrió su levita y de una vaina fijada al cinturón que ceñía el chaleco sacó un cuchillo de carnicero, largo y estrecho, de doble filo, lo levantó y comprobó la hoja a la luz. Comenzaron nuevamente las repulsivas cortesías. Y vean, esta es la escena cómica en el momento terrible, ¿no? Uno le pasaba el cuchillo al otro sobre la cabeza de K y el otro se lo devolvía otra vez por encima de K. K sabía perfectamente que habría sido su obligación coger él mismo el cuchillo que flotaba de mano en mano sobre su cabeza y clavárselo en el pecho. Miren la escena cómica de no, 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 tú primero, no, no, tú, y se van pasando el cuchillo. Pero ¿cómo siente él que habría sido su educación cogerlo y clavárselo él, su obligación? Bueno, pero no lo hizo, sino que giró el cuello aún libre y miró a su alrededor. Vean la escena como de animalito, ¿no? Que está ahí y mira qué hay. Ahí ya condenado y con la cabeza en la tierra. O sea, hay esta imagen de la vida que se yergue y de la vida tumbada con la cabeza puesta en la tierra, pero tiene ese gesto de rebeldía. Que hay dos, o matarse o mirar, ¿sí? Coger el mismo cuchillo y clavárselo o ver a ver qué hay. Miró a su alrededor, giró el cuello, aún libre, ¿sí? Tener el gesto de libertad. Bueno, no podía responsabilizarse de todo, cargar con todo el trabajo de las autoridades. La responsabilidad de este último error le correspondía al que lo había privado de las fuerzas necesarias. Vean cómo todavía se está justificando como con que está haciendo lo correcto. No, no me corresponde. No, sí, que le corresponde a otro. No, que me mate él, que fue el de la idea. O sea, vean el absurdo de las autojustificaciones y de la argumentación, que es completamente absurda. Bien. Sus miradas se posaron en el último piso de la casa que lindaba con la cantera. Es decir, si esa cantera se saca la piedra de la ciudad, que va a construir la ciudad, que va a construir el mundo, ¿sí? Esta casa es la última de la ciudad, o sea, es el límite, la última y la primera. Esta casa es la civilización. Como una luz que aparece de repente, así se abrieron los cristales de una ventana. A lo lejos, en lo alto, una persona débil y enjuta se asomaba de repente, sacando casi todo el cuerpo y extendiendo los brazos más hacia el exterior. Entonces, en el momento en que los otros ya lo van a matar, mira alrededor
ve una casa, encima de la casa aparece una persona como una luz. ¿Se acuerdan del resplandor que pasaba a través de las puertas de la ley? Bueno, aquí esta luz, como si fuera esta esperanza, como si fuera este otro gesto posible ante la muerte, es alguien. Alguien es la posible salvación. Pero ¿cuál es ese gesto? Se asomaba de repente sacando casi todo el cuerpo y extendiendo los brazos más hacia el exterior. O sea, esto, a esto como de eh, acogerlo o rescatarlo, o esto, de lo mismo y de crucificado. ¿Sí? Entonces vean el gesto de los brazos extendidos por la ventana. ¿Quién era? ¿Un amigo, un buen hombre, algún cómplice, alguien que quería ayudar? ¿Era un individuo aislado? ¿Lo eran todos? ¿Aún era posible ayudar? ¿Había alguna objeción que habían olvidado? Seguro que la sabía. La lógica es imperturbable, pero no puede oponerse a un hombre que quiere vivir. ¿Dónde estaba el juez al que nunca había visto? ¿Dónde estaba el alto tribunal al que nunca había ido? Levantó las manos y extendió los dedos. Entonces vean ese último gesto. Está el que está extendiendo las manos por la ventana y está él allá tumbado que levanta las manos y también extiende los dedos. Vean la escena, el cuadro este del proceso, que es un poco Dios y Adán de Miguel Ángel también, ¿no? El brazo y el brazo, los dedos y los dedos. Vean esa extensión, pero una extensión, pero una distancia infranqueable. Ambos están haciendo el mismo gesto y el mismo gesto significa una posibilidad de contacto, o mejor, un deseo de contacto, pero no hay contacto, pero ahí está. Tal vez ese otro era todos, como dice, se pregunta Aika. Y piensa en la ayuda. Y piensen en la ayuda, ese concepto. ¿Cuándo es posible ayudar? ¿Qué es ayudar? Pues que es, o sea, es tan difícil determinar la ayuda como el juicio, ¿no? ¿Cuándo se ayuda y cuándo no? Sí, al ayudar, pues no sabes si estás ayudando, además. Bueno, bien. Y entonces eso, era posible la ayuda, etcétera. Y luego esta oración tan rara de la lógica es imperturbable, ¿ok? Además, es muy chistoso porque ¿qué lógica ha habido aquí? Pues en realidad lógica no ha habido. No ha habido mucha lógica siempre. Es imperturbable, pero no puede oponerse a un hombre que quiere vivir, que es la parte, es la agonía. K está, está en la situación agónica, en el filo de la muerte, y nos presenta esta frase agónica. El hombre que quiere vivir y no se puede oponer la lógica imperturbable, pero pues sí, sí se va a oponer y lo va a matar, pero piensen en ese querer vivir, que es pues que es la condición de todo lo vivo y lo terrible de la muerte, que lo que quiere vivir, lo que está vivo quiere seguir vivo, como decía, pues como se dice cuando el sacrificio de Ifigenia quiere ver el sol siguiente. Y además esto es de noche, es interesante eso también, que va a empezar otro día en que no está como lo que pasaba en la metamorfosis de madrugada. ¿Dónde estaba el juez al que, bueno, no, ya leí eso. Pero las manos de uno de los caballeros se posaron en la garganta de K, mientras que el otro le clavaba el cuchillo en el corazón y lo hacía girar allí 2 veces. Con los ojos vidriosos, K aún vio cómo los hombres, con las mejillas juntas, observaban el desenlace muy cerca de su rostro. Y la contigüidad, tengan esa imagen tan extraña en Kafka una y otra vez de la adyacencia, ¿sí? De los pegados. Y esa imagen también es de desdoblamiento y también es de esas dos caras, no una, no el otro te está viendo morir y te mató, sino que hay dos contra ti, eso lo cambia todo además. Dos es la sociedad, ¿sí? Otros dos y tú el tercero. Bueno. Mm, con las vejigas juntas observaban el desenlace muy cerca de su rostro, como un perro, dijo. Era como si la vergüenza hubiera de sobrevivir a su muerte. Pero además dice como un perro al final, y no es gratuito, no es como, uy, lo mataron como un perro. Si Kafka dice como perro, es que hay que pensar que como un perro. Es decir, que en ese momento también hay una
coincidencia con los otros animales, así como al final de Un artista del hambre está la pantera, al final de esto está el perro y al comienzo de la metamorfosis está el bicho. Piensen en los animales y en cómo piensan los animales este vegetariano, además Kafka, muy preocupado por el sufrimiento de los animales, de hecho. Entonces, entonces ese prójimo que es próximo, que está lejos y los verdugos en cambio encima. Ese público también, porque el que está ya extendiéndose por la ventana, pues no está haciendo un gesto, pero es un espectador. No es que esté bajando ahí corriendo a ver a quién están amenazando con un cuchillo. Bueno, entonces esa escena. ¿Alguien quiere hablar algo de esa escena? Del final. Bien, yo quería decir una cosa que se me olvidó y era, bueno, y ahora voy a repasar otras cosas, y es la imposibilidad de juzgar. ¿Por qué yo digo que es imposible juzgar y que justamente por creernos que no era imposible juzgar nos echaron del jardín de Edén y todo? ¿Por qué es imposible juzgar? ¿Qué creen? No se saben las causas. Ni las motivaciones, ni las condiciones, y tampoco las consecuencias. O sea, no se sabe si ese acto nefasto pueda luego revertir en quién sabe qué bien. Exacto. Y eso, Juan, significa no se puede ver por fuera del tiempo, no se puede ver desde arriba del tiempo, ¿sí? Solo se puede ver el instante presente. O sea, para saber si algo es bueno o malo, habría que verlo con todo el tiempo, ¿sí? Y el único que está por fuera del tiempo es el eterno, que es Dios, ¿sí? Todos los cuentos de las mil y una noches, y esto va haciendo una propaganda porque el próximo curso es de las mil y una noches, empezamos como en 2 semanas. Todos los cuentos de las mil y una noches empiezan, había una vez un hombre que, pero Dios sabe más, y sigue el cuento. Y es la recordación constante de que tenemos una visión limitada. Limitada porque somos mortales, es decir, porque habitamos en este tiempo, ¿sí? Y por eso las mil y una noches insiste también en que no se puede juzgar. Casi que todas las mil y una noches, ustedes saben que las mil y una noches existen pues para que un rey deje de matar mujeres que las considera todas culpables porque la suya le fue infiel y ahora vamos a hablar de eso. Em, Todas son para que el hombre deje de condenar a las mujeres. Todos los cuentos que cuenta Sherezada, ¿cierto? Entonces son precisamente para evitar una condena. Y en muchos de los cuentos lo que se está demostrando es que nadie puede juzgar, porque todo el mundo es culpable y todo el mundo es inocente y todo el mundo concurre en que haya un acontecimiento, ¿sí? Porque si tú empiezas a contar tu historia, tienes que contar la historia. Empieza a contar tu historia. Bueno, yo soy hija de, no sé, ahí ya es la historia de tus padres y quiénes los afectaron a ellos y quiénes a ellos. Y entonces en cualquier acontecimiento concurre la humanidad toda como culpable y por tanto como inocente. Porque si son todos los culpables, son también todos como los inocentes, ¿no? Fuente ovejuna. Entonces, es imposible juzgar y no hay culpable. Lo que se puede es retardar las condenas y retardar los crímenes y pues evitar los crímenes, que es muy interesante. Ahora, toda la cosa de las mil y una noches, de esa gran explicación de la no culpabilidad, que no es lo mismo que la inocencia, pero de la inimputabilidad, digamos. Toda esa explicación de la inimputabilidad, que es la teoría narrativa de las mil y una noches, hay un cuento dentro de otro cuento, dentro de otro cuento, dentro de otro cuento, con total, ese es el infinito total, no puedes juzgar por un pedacito de eso, procede del crimen de adulterio. Y quiero que hablemos de eso. ¿Por qué? Porque la mujer que K conoce en el tribunal es adúltera y está con todos y todos se la llevan y ella quiere que él también se la lleve. Y conoce a esa adúltera. Y por otra parte, en los evangelios, ¿se acuerdan de cuando Jesús dice que no se puede juzgar? El que esté libre de pecado tire la primera piedra, lo dice con ocasión de que van a apedrear a una adúltera también. Entonces parece que el adulterio
es el pecado de juzgar o no juzgar. Y sin entrar a decir sí, porque bueno, las mujeres las condenaban más porque era una sociedad sexista, etcétera. ¿Qué querrá decir? Hoy, es que hoy estaba pensando mucho en eso por otra cosa que estaba escribiendo sobre esa escena en que Jesús escribe en la tierra, en el Evangelio, y decía, bueno, lo voy a llevar a la clase también para que hablemos de ese pecado de adulterio. ¿Por qué creen que es el pecado radical? O sea, sí, porque una mujer adúltera, lo que yo he dicho mil veces, ¿no? No se sabe de quién son los hijos, con lo cual está poniendo en entredicho la ley de la herencia, está poniendo en entredicho la identidad misma de los hombres y está poniendo en entredicho el patriarcado. Sí, siempre lo digo y sí, pero también hay otra cosa. En el, piensen en la palabra adulterar, en el falsificar, en el desdoblar, en el ser dos. El adúltero, la adúltera es dos. ¿Sí? Está haciendo en secreto la mujer de otro distinto del que es decir, tiene otra identidad ella misma. Con lo cual está desdoblada, ¿cierto? Que es una palabra que hemos usado durante toda la sesión. Ese desdoblarse como un ir contra la ley y como una alternativa a la ley. En últimas, la mentira, o la ficción, o el secreto. Bueno, estaba pensando en el adulterio y ¿saben qué lo hace más complicado? Que es la única escena del Evangelio en la que Jesús escribe. Saben que Jesús no escribió nada y en esa escena Jesús está escribiendo en la tierra con el dedo. Y le dicen, maestro, hay una adúltera, la ley de Moisés dice que la debemos apedrear. ¿Qué dice? Si Jesús se incorpora, dice, el que esté libre de pecado tira la primera piedra, se agacha y sigue escribiendo con el dedo. O sea, es una escena que también tiene que ver con la escritura. El adulterar la palabra o el adulterar lo que se es y lo que se dice en la adulteración de la escritura, que además es escritura en la tierra que es borrable y ahí de nunca acabar, ¿no? Pero llevo pensando una semana en esa escena del Evangelio, porque creo que hay ahí un secreto acerca de la lectura y la escritura. Y bueno, bien, pero y entonces aquí, K conoce a esta mujer adúltera, que es la primera mujer que conoce. Hacia el final del libro le reprochan a K, ¿se acuerdan? Se le reprocha al sacerdote que ha estado confiando mucho en mujeres. Y entonces nos acordamos de la señorita de su vecina suya, de su inquilinato, que bueno, tiene una escena de amor con ella y ella es como casquivana, ¿no? Que se la pasa con otros hombres y la mujer de la casa lo chismosea, entonces él defiende a la chica y si es que usted va a insistir en tener una tal casa decente, puede empezar por echarme a mí, todo el heroísmo de la defensa y de la puesta el cuestionamiento de una moral. Y luego está la mujer adúltera del tribunal. Y luego está Lenny, la asistente del abogado, con quien vive este romance, y Lenny también que le da informaciones y medio lo guía y medio lo confunde, pero además le da como pues como otra cosa para mientras tanto, ¿no? Es el mientras está el proceso, pues él ahí se agarra de la mano con Lenny. Entonces vean el camino de mujeres también. Y está Em, Elsa, ¿no? Que es la prostituta que él visita. claro, Elsa, que es graciosísimo que dice es que solo recibía visitas en la cama, además, ¿no? Y está Elsa, la prostituta a la que visita y a la que precisamente no puede visitar porque empieza el proceso, ¿no? O sea, es como todo esto está sucediendo en vez de acostarse con una mujer. Es lo que nos dicen eso, ¿sí? Nos dice con eso, justamente está previniendo está impidiendo que vaya ya toda esta neurosis de persecución y de culpa. Bueno, ahora sí empezamos. La detención, ¿no? Entonces, voy a repasar algunas cosas. El comienzo del que ya hablamos, ¿no? Alguien tuvo que calumniar a Joseph K., ya que sin haber hecho nada malo, una mañana lo detuvieron, sin haber hecho nada malo. Y además piensen en otra palabra que no hemos usado acusación, juicio, ¿verdad? Pero no detención. Porque a él le dicen, está detenido
Y esa es parte de la confusión, como que estoy detenido, sí, pero puedo ir a trabajar, pero entonces, ¿qué es detenido? Y en este discurso que hemos estado tratando de elaborar acerca del tiempo y el paso del tiempo y el estar por fuera del tiempo, tener una idea del tiempo, en relación con poder juzgar o no, ¿qué es estar detenido? Es decir, detenido en el tiempo también, ¿cómo te detiene? Esa es la condición de él, estoy detenido. Piensen si uno, o en qué medida uno está detenido, no preso, y acusado sí, pero además detenido. Entonces viene toda esta cosa de, bueno, estas primeras escenas y el público, el primer público, ¿no, Juan Manuel? Así como tendremos al final esa figura humana en la ventana, acá tenemos a la anciana que está viendo todo esto también allá afuera. Em, y al comienzo hay toda esta cosa de hay que aclarar la situación, esta esperanza de que lo que sucede es una confusión y esa confusión se puede desenredar, que es la ilusión del lector también. Si es que ustedes fíjense en lo que uno lee, lo que uno lee es una línea, o es un hilo desenredado, ¿sabes? Que lo lees así, así, así. Y entonces esta ilusión de esto se va a poder leer, es lo que tú tienes durante todo el libro como lector. Esto se va a poder leer y al final, no, no se pudo leer, pero se solucionó con terminarse. Fíjate en eso. Bueno, entonces al comienzo está todo eso de tiene que haber una aclaración. Voy a saltar pues de a 20 páginas porque no tenemos mucho tiempo. Y hay esta sensación también de haber perdido el tiempo. El proceso es una pérdida de tiempo. Y fíjense que es un concepto también muy importante porque estamos dándonos cuenta que el proceso es la vida entera, pero también el proceso es lo que haces en vez de vivir. ¿Se acuerdan que a él lo invitan a una vuelta en velero con unas señores y todo, y él no puede porque tiene que ir a presentarse al tribunal en domingo, además, que es otra cosa rarísima? Bien. En tribunal, en domingo, que es el día en que no funciona, equivale a cuando estés dormido. Equivale al tribunal del sueño, de alguna forma, ¿no? Porque pues no hay, es el revés. Y además el domingo es el día de descanso. Entonces un tribunal que funciona en el descanso es como si funcionara en los sueños. Mientras todo duerme, bien. Otra vez la teatralidad de los cuartos, de atravesar el otro cuarto y tal, y bueno, usted está detenido y no arme tanto escándalo con la creencia de su inocencia porque empaña la impresión que causa, que por lo demás no es nada mala. Y empezamos nosotros a leer y a decir, pero ¿cuál es la culpa? Y no sabemos, hay un elemento importante en la literatura de Kafka del que quiero que estén alertas, y es uno no sabe qué tipo de libro está leyendo. O sea, ¿sabes? ¿Qué va a pasar acá? Que alguien lo inculpó o como empieza él, alguien ha debido calumniarlo porque, ah, ¿será que dijeron algo? Pues ni siquiera es eso, es estar vivo. ¿Mm? Bien. Mm, Entonces, cuando uno va por aquí en este lugar del libro, todavía dice, pues de pronto se descubre cuál es la acusación, ¿no? Eh, bueno, bien. Solo está detenido, nada más, una y otra vez. Con esto hemos cumplido por hoy. Ahora, pues, ahora querrá ir al banco, ¿verdad? Al banco, preguntó acá, pensé que estaba detenido. Y entonces le dicen, me ha entendido mal, usted está preso, ciertamente, pero eso no debe impedir llevar a cabo su trabajo. Entonces es también esa división del significante y el significado que está tanto en Lewis Carroll, que sí puedo decir que en este momento estoy preso, sí estoy haciendo todas las cosas, andando por la calle, todo, pero estoy preso, dije la palabra, ¿sí me entiendes? Es darle nuevo significado a una palabra sacándola de contexto, es como la constante esquivar el contexto. Bueno, los que lo van a detener además, acuérdense que son gente de su banco, ¿no? O sea, el sitio de trabajo es lo mismo que el orden jurídico. Y eso nos hace pensar nuevamente en la expulsión del Edén. ¿A dónde expulsan del Edén a Adán y a Eva? A la mortalidad, o sea, morirán y parirá Eva con dolor y tal, y la tierra, y al trabajo, que es la tierra, pues tendrá que trabajar la tierra con el sudor.
Entonces este mundo de trabajo y condena es lo mismo. Bueno. Luego sigue el capítulo este de la conversación con la señora Grubach y después la señorita Brewster. Y quiero leer algo ahí como en la tercera página de eso y es que le dice la casera, creo que es ella la que se lo dice, ¿no? Se trata de su felicidad. A mí me han contado algunas cosas, se trata de su felicidad y eso es algo que me preocupa de corazón. Más lo que quizá más de lo que quizá me correspondería, porque solo soy su casera. Bueno, he oído algunas cosas y no puedo decirle que fuera algo especialmente malo. Usted está detenido, pero no detenido como un ladrón. Cuando se detiene a un ladrón es algo malo, pero esta detención, dice ella, me parece como algo para sabios. Perdone si digo alguna tontería, me parece como algo para sabios, algo que no entiendo, pero que tampoco hay que entender. Y esa es la clave del libro. Esta detención no es como cuando se tiene un ladrón, sino otra cosa, como algo para sabios que no entiendo, pero que tampoco hay que entender. Esa es la interpretación del libro. Bien. Eh, Voy a ver qué otro pasaje. No voy a repasar todo, pero voy a leer un par de pasajes más. Vayan en ese mismo capítulo más adelante, cuando está hablando cuando está hablando con la señorita, ¿no? Con la vecina. ¿Cree usted entonces que soy inocente? Dice él. Bueno, inocente, dijo la señorita. No quiero emitir precipitadamente un juicio cuyas consecuencias pudieran ser graves. Tampoco lo conozco, pero de todas formas ha tenido que cometer un delito grave para que se le eche encima una comisión de investigación. Que es cuando te empiezas a angustiar, ¿no? Porque entonces, si dicen por algo, el por algo será, que es lo más injusto e infame que hay, ¿no? Si dicen por algo será, o sea, de pronto sí cometió una cosa atroz porque está la comisión de investigación ahí. Ok. Vean esa reconstrucción que él hace además con ella para contarle cómo fue el proceso, que a mí me angustia mucho esa escena porque es como si él se sintiera orgulloso del acontecimiento, de que eso pasó, de que ahí pasó algo y pasó además en el cuarto de ella. Y él está siendo narrador ahí. El narrador que cuenta pues su propio horror, pero que como lo puede contar, de pronto ahí está la esperanza. Vamos al capítulo siguiente, al del primer interrogatorio. Acá le comunicaron por teléfono que el domingo siguiente habría un pequeño interrogatorio acerca de su asunto. Le indicaron que a partir de ese momento habría interrogatorios como ese con mayor frecuencia, aunque tal vez no cada semana. Vean cómo es una descripción totalmente confusa. A partir de ahora va a haber más que cuando, si antes no había, pero no, tal vez no cada semana, o sea, tal vez sí. O sea, en este teatro de la ley, no hay ley, que es lo que Rubén también, leo lo que Rubén decía del caos, ¿no? No hay ley, o sea, sí es cada semana, no es cada semana, a veces y de pronto. Entonces está la cosa totalmente ingobernada y azarosa que Mm. empieza, ¿no? ¿Alguien quería decir algo? Pensé, bueno, lo silencio. Me haría el honor de participar el domingo en una excursión a bordo de mi velero, le dicen en la oficina. Será un grupo muy concurrido, seguro que también habrá conocidos suyos, entre otros el fiscal Hasterer, y él pues no puede ir porque tiene que ir al tribunal y tal vez, y a mí me parece súper cruel, me parece lo más cruel del libro, porque tal vez en esa excursión con la palanca del fiscal en un barco, él habría podido evitar todo el juicio, ¿me entiendes? Es como, ¿qué había en lo que no hiciste? ¿Qué solución había o qué escape? Además era una excursión en barco, nuevamente el campo, ¿no, Felipe? Lo otro, o sea, distinto de la ciudad, una excursión fuera, bien. Entonces se presenta en ese edificio, no sabe a qué horas, cuando llega, y eso es totalmente Alicia en el País de las Maravillas, que nunca le dijeron la hora, pero cuando llega le dicen, ha debido presentarse una hora antes. Él no puede saber qué se espera de él, no hay un concierto, es el desconcierto. Y, y entonces además él para encontrar eso tiene que preguntar, es buenísimo. El comienzo del proceso es lo mejor, toda esta búsqueda del tribunal que pregunta en cada apartamento, aquí vive el carpintero Lance para poder ver adentro a ver si ahí es la sala de proceso, pues de audiencias. Y fíjense en que sigue la audiencia, que no la voy a repasar toda, pero todas las actitudes que él tiene durante la audiencia, cree que le está yendo bien,
los aplausos, la elocuencia. El otro que de pronto le está el juez instructor acaba de hacerle una seña secreta a alguno de ustedes, la paranoia, todas las afectaciones de la tranquilidad por lo que puede estar pasando en un escenario que no maneja y cuyo centro es él. Y es un escenario a la vez teatral y jurídico, porque es lo mismo. El escenario jurídico es un teatro, ¿no? Bien, de hecho, el mismo reo está representado por otro actor, que es el abogado, etcétera. Tiene la misma, de una construcción dramática. Bueno, y luego la otra parte, detrás de esto hay una gran organización seguramente. ¿Cuál es el sentido de una organización como esta? Caballeros, consiste en detener a inocentes e instruir contra ellos procesos absurdos y sin resultados la mayoría de las veces, como es mi caso. ¿Cómo se puede evitar la más nociva corrupción de los funcionarios? Y yo pensaba, esto es buenísimo porque esta frase, detener a inocentes e instruir contra ellos procesos absurdos y sin resultados la mayoría de las veces. Nosotros creemos que los procesos que tienen un condenado y una sentencia y un castigo se solucionan. Esa fue la solución, pero eso no ha solucionado nada, nada, ¿sabes? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué se sintió cuando ocurrió? ¿Qué motivación hubo? ¿Qué movimientos del alma hubo en ese momento? No se soluciona nada con un proceso y nos engañamos pensando que sí. Por eso a mí me angustia tanto la búsqueda de culpables, porque es como el final del relato. Un culpable se determina, final de la historia, no se habla más, no nos interesa. Y es muy asustador eso, porque es el final de la empatía, es el final de la compasión. Encontrar un culpable es el final de la compasión. De hecho, te dicen, ya no tienes que tener compasión por nadie, hay un culpable. Bien. Bueno, y pasemos al otro. La sala de juntas vacía, el estudiante de la Cancillería. Acá está esa división de como el examen de la culpa y está toda la cosa de el adulterio, que ya vimos, y hay chistes muy buenos. Cuando ella le dice que su discurso a mí personalmente me gustó mucho. O sea, de esto depende la vida de él y su nombre y su ser. Como decíamos con Juan, ¿quién es? ¿Es culpable o inocente? Y ella le está diciendo, pues su discurso me gustó mucho y en últimas también es nuestra condición. O sea, lo único que terminamos haciendo con la vida es un discurso que a algunos les gusta. Mm, Eso es ser o no ser. Ya. Bien. Bueno, seguimos. Y en un momento paro otra vez a ver si alguien quiere decir algo sobre la primera parte, pero... Y está esa cosa de creerme o no creerme. No me cree, me cree. Y voy a leer otra de esos pasajes. La única que resultaba comprensible y aceptable, la única aclaración que resultaba comprensible y aceptable sería que él era un acusado y quería enterarse de la fecha del próximo interrogatorio, pero se negaba a dar precisamente esta explicación porque no se correspondía con la realidad, ya que solo había entrado por curiosidad o bien, aunque esto no podía servir como justificación, porque había sentido la necesidad de comprobar que el interior de estos juzgados era tan repulsivo como el exterior. O sea, ¿por qué hacemos algo? ¿De qué nos queremos enterar de nuestro propio proceso? Escarbando y, como diría Felipe, incurriendo y metiéndonos más porque queremos conocer nuestro proceso, es decir, conocernos a nosotros. El proceso, además, es el proceso que pasa en cada uno de nosotros, adentro, no solamente aquel al que estamos sometidos por estar vivos, sino es el proceso interior. Y es adentro que están esos apartamentuchos, y es adentro que uno pregunta por el carpintero Lance o por el carpintero Jesús y luego termina preguntando por el pintor, no sé qué. Bueno, bien. Eh, Voy a tener un segundo en el fustigador. Llega a la oficina y se oyen unos sonidos y resulta que están latigando a alguien en el cuartito del trastero. Y a los que están fustigando son a dos de los que lo detuvieron porque se quedaron injustamente con la ropa, es decir, los están fustigando, fustigando por culpa de él, porque él los denunció sin querer y por eso además
están expuestos a ese castigo y además medio eternamente, porque al día siguiente él llega y otra vez los están fustigando. Y entonces piensen en eso, en el ser culpable del castigo de otro, porque nos denunciaste ante el juez instructor. Y dice uno de los castigados, pero la tradición dicta que la ropa pertenece a los guardias, siempre ha sido así. Y vean entonces este otro tema que se abre en este estudio sobre la ley y la culpa, en este tratado de abogado, que es este libro también, la tensión entre la tradición y la ley. ¿Sí? Es que por tradición nos quedamos con la ropa, que es pues la tensión legal entre el código y los fueros, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Quién tiene derecho a qué? ¿Y qué dice el código que se debe hacer? Que se tiene derecho. Bueno. Ok, vamos más adelante. El próximo es el tío y Lenny, y ya lo que quería decir de eso lo dijimos, que es lo del tío que viene del campo, pero además sabe y no sabe, y además es el capítulo en el que oyes dicho de otra manera tu proceso, que es todo un asunto, ¿no? ¿Cómo hablas de tu proceso? ¿Qué fue lo que te pasó? Ok, me acusaron injustamente, me dijeron que estaba detenido, se metieron en mi casa cuando estaba despertándome unos señores que además conozco y que no sé qué. ¿Cómo lo cuentas y cómo al contarlo cambia o no? ¿Se vuelve más o menos comprensible o se vuelve imposible de decir, de hecho? Y entonces se vuelve o inefable o inexistente. Bueno, entonces eso en cuanto a ese capítulo del tío Lenny, que es como una exterioridad, una salida del tío y Lenny, una salida. Y les iba a decir varias cosas. En este juicio uno no se puede defender, hay que confesar, que me encanta también. Ok, entonces en este juicio, señoras, hay que confesar. Pero confesar no es declararse culpable, es distinto. O sea, es lo mismo, pero es distinto. Es decir el relato además, hay que dar cuenta de uno. Vean esas dos, defenderse y confesar. Y si uno siente que no tiene que confesar, igual tiene que confesar. ¿Y qué confiesa él al final? Como un perro, es lo que dice. Es lo único que manifiesta, ¿no? Su existencia. Y viene toda la parte de los cuadros, de los jueces pintados. Quizá este sea mi juez, dijo Kai, señaló el cuadro con el dedo. Lo conozco, dijo Lenny mirando también al retrato. Viene aquí a menudo. Es una pintura de cuando era joven, pero nunca pudo parecerse al del lienzo porque es casi un enano. Y luego, bueno, este está sentado en un trono. Todo es inventado, explicó Lenny inclinando su cabeza sobre la mano de K. En realidad se sienta sobre una silla de cocina con una manta para caballos encima. Que esta es toda una serie de alegorías sobre la autoridad, sobre la investidura, sobre cómo se forma la autoridad y cómo se representa. La autoridad es un cuadro de la autoridad. La autoridad no existe, sino que es la representación de la autoridad. Entonces está todo esto de confesar lo inconfesable. ¿Y qué es lo inconfesable? No solamente es lo que no puedo decir que hice, sino lo que no sé que hice, entonces no puedo confesar. Entonces está ese problema en el proceso. Y luego él va donde el pintor y viene este otro proceso en el que pregunta si ese es el sitio del pintor. Entonces se repite un poco lo que hacía al preguntar por el carpintero, al buscar al tribunal. Voy a leer así cosas sueltas. Saber cómo comportarse con ellos es sencillo y complicado al mismo tiempo. No hay normas para hacerlo. A veces maravilla que una única vida de mediana duración alcance para comprender todo lo necesario para trabajar aquí con algo de éxito. En cualquier caso, también llegan horas oscuras, como le pasa a cualquiera, en las que uno cree no haber logrado nada, en las que parece que solo terminan bien los procesos que han comenzado bien desde el principio, como habría sucedido sin ninguna ayuda externa, mientras que todos los demás se han perdido a pesar de haberlos seguido todo el tiempo, de todos los esfuerzos, de todos los pequeños éxitos aparentes que tanta alegría han causado. Entonces, ya no se está seguro de nada y al plantearse determinadas preguntas, uno no se atreve a negar que el trabajo propio ha obstaculizado procesos que iban por buen camino por sí solos. Entonces, ¿para qué sirve un abogado? O sea,
Y la pregunta que hace un rato, ¿qué es la ayuda? Tampoco es posible la ayuda como no es posible el juicio. Y entonces volvemos a la escena del final el gesto de ayuda que no ayuda. O que tal vez ayuda porque es lo último que ve antes de la muerte. Bueno. Voy a leer otra cosa. En la página, bueno, usted no tiene esta edición. Ahí en ese mismo capítulo del abogado, que es larguísimo. Aunque uno no tuviera un carácter demasiado timorato, podía fácilmente hacerse la idea de que era imposible llegar a finalizarlo alguna vez, no por pereza ni por mala fe, que era lo único que le había impedido al abogado su conclusión, y oigan ahí, sino porque, desconociendo la acusación y sus posibles ramificaciones, se hacía necesario recordar, describir y comprobar desde todas las perspectivas la vida al completo hasta los acontecimientos más nimios. Y además, qué triste resultaba un trabajo así. Entonces, como no se sabe la acusación, lo que hay que hacer es contar la vida, toda la vida. Y ahí es borgiar otra vez, o sea, contar cada instante de la vida porque no sabes qué esperan oír, o sea, repetir la vida. Y es triste un trabajo así. ¿Qué trabajo es ese? Pues el de la escritura, un poco. Espérense que voy a conectar. Bueno. Entonces está esta decisión de defenderse él mismo, de si tal vez se defiende él mismo, pero ay, entonces además le toca trabajar en el banco, ¿cómo es posible? Mientras me hago cargo de mi proceso. Entonces vean el mismo desdoblado también en abogado, y que, ¿se acuerdan que le dicen al momento es que es casi un abogado? Que es tan triste también, pues. Pero hacerse un abogado también es hacerse un defensor de sí mismo y en este caso de no sabe qué, porque nunca sabe la acusación. Bueno, entonces busca el pintor, ¿quiere comprar cuadros o prefiere que los retrate? K miró atónito al pintor, que era lo que ponía en la carta. K había dado por supuesto que el fabricante había informado en la carta al pintor de que K no quería otra cosa que averiguar algo sobre su proceso. Entonces la incomprensión y la ilegibilidad de una carta en la que lo recomiendan y que no sabe qué dice. Luego finalmente le preguntan, ¿usted es inocente? Y entonces él dice, sí. La respuesta a esta pregunta le causó alegría, especialmente porque provenía de una persona particular. Esto es sin ningún tipo de responsabilidad. Hasta entonces nadie le había preguntado de forma tan directa y para paladear aún más esta alegría añadió, soy completamente inocente. Si es inocente, el asunto es muy sencillo, le dice. eh, y luego él dice, mi inocencia no simplifica mi caso. Pero entonces uno se pregunta, es inocente, o sea, ¿eres inocente? Pues no sé, no creo que nadie diría que lo es. ¿Es inocente? No sé, pregúntense si son, no les voy a preguntar. El final de todo el curso es un juicio. ¿Son inocentes o son culpables? Bueno. Em, Quiero leer otra parte. El pintor había acercado su silla a la cama y continuó con tono más apagado. He olvidado preguntarle hasta ahora qué tipo de libertad desea. Hay tres posibilidades, a saber, la absolución real, la absolución aparente y la dilación. Y luego vienen las subdivisiones y viene toda la explicación que no vamos a repasar. Pero pregunta qué tipo de libertad. La libertad tiene esos tipos en los que uno está representando un papel dentro de la libertad. Bueno, no voy a leer nada de eso. Y bueno, ya estaba el fabricante, luego el comerciante, y acá se deshace finalmente el abogado. Y, espérense un segundo, acabo de una vez sin hacer más interrupción. Estoy buscando una parte que quería leer. Bueno, finalmente en la catedral. K recibió el encargo de enseñarle algunos monumentos a un cliente italiano muy importante para el banco que visitaba la ciudad por primera vez. Entonces, es en ese marco en el que va a tener lugar la parábola ante la ley. Y están en la catedral, y están dentro de la religión, están dentro de esta puerta a
lo trascendente, a la posible salvación, de hecho. Pues están en una catedral, no en una capilla, y es importante también recordar qué es una catedral, que la catedral es legible, es un espacio que se lee, un espacio que de hecho era el libro de los analfabetos de toda la Edad Media, estaban ahí todas las historias de las escrituras, las alegorías sobre los vicios y las virtudes, estaba toda la filosofía aristotélica y también, pues, a través de Santo Tomás y también toda la escolástica, había un saber en las catedrales. O sea, ¿qué sentido tiene que esta parábola se diga en la catedral? Y además, ya vieron ustedes que viene la interpretación sobre la parábola de la ley. Entonces, ya que leímos la parábola la vez pasada, quiero que hablemos de eso un segundo. Ahí, ¿dónde está? Acá. Bueno, entonces termina de contar la parábola de ante la ley y K dice, así que el guardián engañó al hombre. O sea, que ninguno de ustedes ni yo dijimos eso la vez pasada cuando leímos ante la ley y esa es la conclusión de K. Así que el guardián engañó al hombre, dijo inmediatamente fascinado por la historia. No te precipites, dijo el sacerdote, no aceptes opiniones ajenas sin comprobarlas, además ajenas de quién es. Todo desplazado, todo es desplazado, todo es mentira, todo es la distorsión. Piensen, visualicen, como dicen, la distorsión en un texto como si fuera algo visual. Te he contado la historia según aparece en los escritos, palabra por palabra, y no se habla de ningún engaño. Es como yo cuando digo, no, ¿qué dice ahí? Bueno, pero está claro, dijo K. Y tu primer comentario era del todo cierto. El guardián no le da la información que podría haberle salvado hasta que el hombre ya no le sirve de nada. No le preguntó antes, dijo el sacerdote, ten en cuenta además que él solo era un guardián y que como tal cumplió su obligación. ¿Por qué crees que cumplió con su obligación? Preguntó K. No la cumplió su obligación. Quizá fuera impedir la entrada a todos los extraños, pero tenía que haber dejado pasar a este hombre para quien estaba destinada la entrada. Y el sacerdote dice, no has puesto suficiente atención a lo que dice el escrito y modificas la historia. Es buenísimo porque es como una clase de estas. La historia contiene dos explicaciones importantes del guardián sobre el acceso a la ley, una al principio y una al final. La primera cita dice que en ese momento no puede permitirle la entrada y la otra, esta entrada te estaba destinada solo a ti. Si existiera una contradicción entre esas dos explicaciones, entonces tendrías razón y el guardián habría engañado al hombre, pero no hay ninguna contradicción. Todo lo contrario, la primera explicación sugiere incluso la segunda. O sea, ahora no te puede permitir la entrada y esta entrada estaba solo para ti, no hay contradicción entre esas dos. O sea, no puedes entrar en la entrada precisamente que estaba solo para ti. Casi podría decirse que el guardián excede sus obligaciones al ofrecer al hombre la posibilidad de un futuro acceso. En aquel momento parece que su única obligación es rechazar al hombre. Y de hecho a muchos intérpretes del texto les asombra que el guardián haya llegado a hacer esta indicación porque parece adorar la exactitud y cumple celosamente su función. Durante todos esos años no abandona su puesto y solo en el último momento cierra la puerta. Es muy consciente de la importancia de su servicio porque dice soy poderoso, respeta a sus superiores, ya que dice soy el más bajo de los guardianes. En fin, no voy a leer todo, pero ahí tienen toda la explicación de Kafka a través de un sacerdote. Vean cómo el autor se pone en el lugar, en el personaje de sacerdote además. Es decir, en este cuento sobre cerrar la puerta a la divinidad o a la salvación o a la verdad o a lo que sea, lo está contado por ¿qué? Por un guardián de la ley, que es un sacerdote precisamente. Este cuento sobre el guardián. Bueno, y no me voy a detener ahí, pero dense cuenta de que este cuento se cuenta cuando ya se va a acabar todo. Y viene el final, a comienzos de la noche, su 31º cumpleaños, eran cerca de las 9, la hora del silencio en las calles, entraron los hombres en la vivienda de K, llevaban levitas, eran pálidos y gordos, con sombrero de copa rígidos. Y entonces K dice, envían por mí a viejos actores de segunda, que es pura frase de García Márquez, de algún libro de García Márquez, ¿no? Y luego, entonces, viene todo el camino por la ciudad, que corre a veces, se detiene a veces, y después lo que ya dijimos, el final de la carrera
de salir de la ciudad y el final del proceso, que no acaba, sino que, que se muere él, o sí acaba el proceso. Bueno, acaba el proceso, me imagino, pero nunca se supo ni hubo absolución o condena, sino muerte, como todos. Y además, como en todos los casos, y además, bueno, lo de la vergüenza que subsiste. ¿Alguien quiere decir algo más sobre cualquiera de esas escenas, capítulos, la cantidad de cosas a las que no aludí? Porque, ajá. Ilana, porfa. Ilana, Juan y Juan Manuel. Bueno, yo durante todo el tiempo que estaba leyendo estaba esperando algo que le dé legitimidad a el tribunal. Y me parecía que pasaba de ser como que la esperanza de él, que duró un segundo, que sea un chiste, a Sí, volverse algo como ridículo y de alguna manera paralelo. O sea, no era digamos, el lugar ahí en el centro donde estaban todos los abogados, sino era como escondido, como corrupto, y él de alguna manera lo convierte en legítimo y me hizo pensar en cuáles son los espacios de verdad y cuáles son los espacios de mentira. Y sí, nunca, digamos, no estaba preocupada tanto por qué fue lo que hizo él, sino tú estabas hablando de eso, qué se espera de él. Y mm, tal vez eso me generaba angustia. Y el único lugar que me parecía que era de verdad era su casa y la iglesia. sí. ¿Viste cómo cuando va a la Comentario. catedral uno dice, ay, hay un lugar? Es rarísimo el alivio que uno siente, no porque sea un lugar de religión, sino porque es un sitio público, porque como que te ubica en un espacio grande y abierto y otros van a ver. A mí me alivia mucho esa aparición de esa catedral. Y sí, es que me sonreía porque tú dices que todos son espacios como chiviados, ¿no? Como falsos, como que ese ni siquiera es un tribunal, sino el tribunal, sino un tribunal de mentira, así como son actores, como actores de segunda, los verdugos. Y entonces piensa uno en lo falsificado, en el simulacro y lo grotesco, pero también estaba pensando en eso que decías de la legitimidad. O sea, en últimas, él le da legitimidad al proceso. ¿Y sabes por qué? Porque se pregunta qué, por curiosidad. O sea, la curiosidad lo condena. Mató al gato. Sí, mató al gato en las mil y una noches, antes de que Sherezada se presente, diga, bueno, yo voy a salvar a todas las mujeres. Le dice al padre, cásenme con el rey y ya verán que no mata más mujeres. Y el padre, que es el mismo visir, que es el que la va a tener que descabezar, si el rey decide descabezarla, le cuenta un cuento para disuadirla sobre cómo terminó muerta una mujer por curiosidad. Entonces mira cómo por la curiosidad se entra en el proceso. Es decir, se incurre, se cae y se acepta un rol. Si él hubiera dicho, bueno, es que esto se hubiera que uno no puede leer con hubiera, pero hoy nos estamos dando unas licencias porque estamos hablando de nuestra propia vida yo sola". Pero si él hubiera dicho, vinieron estos tipos tan raro, esto ni idea si fue una broma o no, sigamos, no habría entrado. Pero entró porque quiso saber qué era, y por eso es que la culpa llama al tribunal. Es terrible, es realmente terrible, sí. O sea, cuando en una de estas lecturas uno empieza a ver, él se metió, a mí me afecta mucho, porque además de que todo era injusto, la injusticia se la estaba haciendo él a él mismo. Ni siquiera es tremendo, sí. Bien, Juan, Gracias. a ti. No, una cosita más que también todo el tiempo me da vuelta la idea del acceso a la verdad y de encontrar la verdad y encontrar el sentido, ¿no? Y en el caso de los tribunales y que haya uno por encima del otro, es que haya un Dios y que eso le da sentido y que en todos lados busca la verdad y es imposible, ¿no? Y las mujeres que son todas
adúlteras no hay verdad, en las hipótesis no hay verdad, no hay forma de encontrarla, ¿no? O de acceder, por lo menos. Sí. Después pienso que él la va a buscar como en los distintos ámbitos, ¿no? Va al tribunal, va a buscarla a la justicia, después el tío, que es la familia, ¿no? Donde hay como también ciertas jerarquías, va a la catedral, va a buscarla en la religión y después va a Sí, buscarla también en el arte, incluso cuando lo va al pintor, ¿no? Como sí, que Kafka trae como los distintos ámbitos. Y después un detalle que me gustó mucho ante la ley traído acá, cuando empiezan con esa especie de interpretación o exégesis, que es cuando dice, la historia contiene sobre la entrada a la ley dos declaraciones, que dice, ahora no puedo dejarte entrar, que en el fondo también pensaba el guardián, lo que le dice es, yo no te puedo dejar entrar, y que decir que yo no te puedo dejar o no dejar, ¿no? ujú, Y que también, ahí, sí, digo, nadie te lo puede permitir o no, y sí, si es la decisión, sí, y sí, bueno, era eso. sí, bien. Bien, y mientras, cuando decías lo de la verdad, estaba pensando que también a mí me resuena partes del texto con el Eclesiastés, con todo eso de para qué afanarse en saber, ¿no? Esa cosa del conocimiento, de la vanidad del conocimiento, también está aquí. Y vuelvo a lo del comienzo que dice la casera, que además, pues la casera es como la madre, ¿no? La mujer que está ahí que es la única que no engaña, como todas las otras, es la dueña de la casa donde estaría, como dice Ilana, lo único real también que ella dice, esto es como una cosa de sabios que no voy a entender ni debo tratar de entender. Esa era la verdad, ¿ya? Y ahí estaba, ahí se habría podido acabar todo. Y era la mujer, la casera la que lo sabía y luego él quiere penetrar y quiere ir, quiere desplazarse. Y ese desplazamiento pues es el que lo enreda y lo condena, Juan Manuel. Hola, gracias. Voy a ser Hola. súper... Em, justo, bueno, Juan Morris empezó a responder un poquito. Yo me preguntaba por estos tres oficios que escoge para representar, el pintor, el fabricante, el abogado. Y son todos justamente, bueno, el abogado, alguien que asume penas o defiende las cosas de alguien más, el pintor que pinta una imagen y que no esté exactamente ahí, y el Sí. fabricante, alguien que hace algo que no existía a la base. Y Entonces, el comerciante sí que todavía más ajeno a eso, ¿no? Sí. me hace pensar en todo este tema, voy a ser mucho más corto ahorita, sí, de este desplazamiento que tú decías, ¿no? Mm. Llegar una hora tarde, que sea otro el guardia el que te deje entrar a la cárcel, el italiano que no llega, la culpa que le da al personaje por molestarles a los guardias que vienen a los guardias que vienen guardianes que vienen a detenerle, y finalmente esta idea de la culpa sin pena también. Entonces, Sí, como toda es maravillosa, es coherentísima esta obra, es impresionante sí, y aterrador. sí, la culpa sin pena, tal cual, la culpa sin pena, que también es una lectura sin texto. Es que yo me refiero, me quiero remitir, siempre tengo la tentación de, durante la lectura de este texto, remitirme a la lectura, como él está hablando también de la imposibilidad del libro. ¿Se acuerdan que también en la metamorfosis, bueno, y todo lo que decíamos la vez que también en la metamorfosis él no sabía cómo le salía la voz y decíamos que esa era como la voz del escritor y además el insecto este soltaba una especie de tinta y luego en Ante la Ley y en el de el ayunador, el acercarle el oído, entonces hay esta falla de comunicación que para mí, Juan, también está significada, esta falla de comunicación que es el desplazamiento del significado siempre, siempre como la incoherencia y al final que resulta que todo es consistente, ¿no? Pues la incoherencia y que al final estaría significada para mí en el gesto de los brazos extendidos de el que van a matar y de el arriba de la ventana, que además es como una luz arriba en el último piso es también una divinidad, ¿no? Pero esa divinidad también es el lector. Tú eres el que está viendo desde arriba a ese condenado. Entonces el lector y Dios están en un mismo papel, pero entonces, ¿qué es leer y desde dónde se puede leer? Si no se puede juzgar porque estamos adentro del tiempo, podemos leer, pues estamos tratando, eso estamos haciendo en este curso, pero ¿qué se puede ver
Es lo mismo que, leer la Biblia y no saber que fue la traducción de una traducción, o sea, la imposibilidad es de esa misma angustia que Y es esa angustia de la escritura también, que es lo que aquí dice y que se quería que dijera y que dijo, y que entonces lo remite otra vez a la exégesis, ¿no? Y a la cosa judía de, pero ¿qué dice? Y si lo convertimos en números, ¿qué dice? Es eso, el texto ilegible, que es el texto eternamente legible también. Cuya legibilidad inconcluyente y eterna, pues es la imagen que tenemos de la salvación del infinito, en últimas. O sea, esto que nos parece medio pesadillesco es la Kafka. salvación. No, sí, es terrible, es el mejor y es el peor. O sea, sí, no hay que leerlo, no hay que leerlo nunca si no quiere estar tranquilo. No hay que meterse en el proceso, o sea, ¿sabes? También leer a Kafka es meterte por la curiosidad y ya te metiste, te fregaste, bien. ¿Quién más? Abrir el libro, ¿no? Abrir el libro es lo que él hace al ir el domingo al tribunal. Además, el día de descanso, que es el día litúrgico, bla, 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 todas las cosas que hemos dicho y que es el sueño. ¿Alguien más quiere hablar? Paloma, ¿estás? Paloma, sí. ¿Alguien quiere decir algo? María Paula, hola. Aprovechen que es la última clase, entonces pueden decir algo sobre otro texto también y nos vamos en 5 minutos. Hola María Sí, me Paula. veo, no sé. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bien. Nada, pues algo que comentaste ahorita sobre cómo la persona culpable se delata a sí misma por sus comportamientos o por cómo luce. Y también este libro a mí me dio mucha risa en muchos momentos, como que de verdad tiene escenas muy chistosas. Muy. Y una de ellas, y que también me recuerda lo que te acabo de decir, dice... Eh, por supuesto, cuando se tiene experiencia en estas cosas, se puede reconocer a un acusado entre 1000 personas. ¿En qué? Preguntará usted. Mi explicación seguramente no le satisfará. En que siempre los acusados son los más bellos. De ninguna manera puede ser el delito lo que les hace ser hermosos, ya que no todos son en verdad culpables. Sí. Como abogado, puedo decírselo. Tampoco puede ser la condena la que anticipadamente los embellece, pues no todos están destinados a ser condenados. No queda pues otro motivo que el procedimiento que se les sigue y que de alguna forma se refleja en ellos. Hay que reconocer que los hay aún más bellos, pero no en definitiva en definitiva son bellos. Incluso dice al final el pobre infeliz de Bloch. Sí. Es ¿Y qué como, dices sobre eso? eh, sí, como se encuentra en que creyó ver en su boca el signo de su propia condena. Ajá. Sí. Y esa belleza del procesado, ¿en qué radicará? Sí, El eso es muy proceso es lo que le da la belleza, pero ¿cuál es? Otra vez pensamos en la metamorfosis, ¿no? Se vuelve bello, el proceso es no solo una transformación en muerto, sino una transformación en bello. Pero entonces, ¿la belleza qué es? Esa belleza que está torturada, la tortura. Es decir, tortura que significa retorcimiento, ¿no? También. La belleza de lo retorcido, que es la belleza de del mismo libro. Bien. sí. Gracias por sacar a colación ese pasaje que es muy difícil, sí, se me ha olvidado y es muy difícil, ¿no? Es muy chocante, muy raro. ¿Alguien más antes de que nos vayamos? Bueno, entonces, Jenny Paloma. Y luego sí, ya nadie más. Jen, Hola, buenas noches. Sí, ¿cómo estás? solamente quería comentar al principio cuando te referías al tema de la persona y el personaje, eso digamos, me hizo recordar mucho el tema de que, de hecho, la creación, la elaboración de la noción de personaje, viene del teatro griego, ¿no? Y la idea de ser actor era encarnar a una persona que realmente no era, que no existía, ¿no? Ujú, Y que subían al escenario y se ponían máscaras. ujú. Entonces la máscara Se llama es persona. justamente, Sí. exactamente,
la persona se pone una máscara para enfrentarse al público. Sí. Y Y eso, digamos, además, me parece. sí, Sí, sí. Y además, Jen, no sé si sabes que la parte como más importante de la máscara, bueno, es todo, la máscara para que se vea más grande la cara, etcétera, pero es además para amplificar la voz. O sea, la sí, persona, el personaje, es una amplificación de una voz. Entonces hay que claro. pensar eso también, sí. Y es la boca. Y a la luz No, de lo y es que la voz leían con la hace un que te poco de la enfrentas, boca. Sí. es la voz con la que te enfrentas al entorno, pues es decir, Ujú. un poco la proyección. Y otra cosa que me deja un poco pensando también es que, bueno, en algunos términos, por ejemplo, cuando se habla de la historia, dice que la historia como estudio histórico, como ciencia histórica, digamos que no es el estudio de los hitos, sino Ujú, del continuo, que la historia es la historia del proceso. ujú, Es decir, la historia no se acaba nunca. Hay ujú. una revolución, se acaba la revolución, hay una guerra, se acaba la guerra, pero la historia es lo que sucede en los intersticios de todos estos, De digamos, de esas todos estos. soluciones, ¿no? Sí, de los Exacto, de esas clímaxes y las soluciones. soluciones. Bien. Exacto. Entonces esa idea como cíclica de que realmente sí, estamos condenados, pero la vida sigue también, Sí. me parece interesante. Que sería también pensar en la diferencia entre lo histórico y lo narrativo. Bueno, pero ahora Sí. no tenemos tiempo porque además me duelen las orejas. Ahora, antes mi señal para que ya había que terminar era que Dalia tenía hambre y se ponía a chillar y ahora es que las orejas empiezan a dolerme por los audífonos. Pero Paloma y terminamos. No, pues solamente un comentario. Hay algo también como el viaje de Odiseo, como estos personajes con los que se va encontrando, el pintor, Sí, que hay ahí también una ironía con el nombre, Tintorelli, ¿cierto? Como sí, 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 Tintoretto, como sí, tinta. que es muy eh, de niño, como tú me decías el otro sí, día. Es casi que como el Principito. ¿Se acuerdan que era el planeta sí, en el que había no sé quién y luego otro? O sea, es un poco así, esa alegoría infantil. sí, el abogado que nunca tiene nombre, ¿cierto? El Entonces, abogado que es el el abogado. abogado pues, está perfectamente caracterizado en esa Es caricaturización, muy pues es caricaturesco, sí, también. increíble Sí, 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 cómo lo pone enfermo, sí. es una imaginación muy, sí, muy infantil, Muy pero también, infantil y sí, muy, es glorioso porque es la más compleja y bueno, es un cabalista y a la vez es la imaginación infantil y arquetípica, ¿no? Es muy de sí, arquetipos, es una cosa muy del sí, inconsciente, sí, sí, muy de arquetipos. El subdirector también sí, sí, es otro arquetipo. em, Bueno, esa inocencia también de creer que se salva y de que el otro tiene influencia, sí, que algo puede hacer por él, sí, que también se parece al uf, camino que hace el enfermo, que ujú. el enfermo va entonces buscando, el enfermo pues condenado, digamos, va buscando aquí en una medicina, en otra medicina, Y es el eh, espejismo de la ayuda, sí, o sea, la ayuda sí. está en espejismo de la ayuda como como el juicio y la condena, sí. Sí, y al final, pues que es terrible. Todos terminan muertos en las obras de Kafka. Eh, Y en la vida, y en la realidad, todos terminamos muertos. Es la cosa. sí, Esa es la cosa. todos, me acordé, en el final me acordé de Crónica de una muerte anunciada. Es la muerte Sí, a el cuchillo. cuchillo de carnicero. Los Sí, el cuchillos de cuchillo destajar, justamente, sí. ¿Cómo el era? Sí, de cuchillo. castrar cerdos eran los de los vicarios, ¿no? Sí, De sí, sí, algo. sí, Sí, bien. Y hablando de niños, hay una cosa terrible y chistosa que es que cuando él entra por primera vez al tribunal, dices que, bueno, he debido traer dulces para darles o un palo para pegarles. Y así entra al tribunal con esa noción de premio-castigo, él mismo. O sea, el tribunal es parte de su propio valores, de su condición, de su sistema y de su fantasía. ¿Sí? Bueno, chicas, chicos, hemos llegado al final de este curso. Espero no haberlos torturado demasiado y que Kafka no los haya torturado demasiado. Yo creo que él sí, pero bueno, también de pronto fue una expiación. Entonces,
Gracias por todo. Estuvo súper iluminador de muchas maneras. Que estén bien. Gracias. Muchas Chao, gracias. chao, Gracias. chao. Dios. Muchas gracias. Gracias, Nos vemos. Carolina.